El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercaron a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar lutos los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La penitencia tan austera, tan fuerte y radical de Juan el Bautista llegó, por decirlo así, que a su fin cuando él vio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando vio a Jesús, cuando vio la manifestación del Mesías. Por eso en el Evangelio de San Juan él mismo da testimonio diciendo que el esposo es el dueño de la novia y que el amigo del novio se alegra porque ha llegado, y esa alegría ha llegado a su plenitud. Mientras no tenía al esposo y no lo había visto, mientras no había contemplado al Señor, Juan hizo mucho ayuno y mucha penitencia hasta la llegada mesiánica. Incluso esa penitencia interior y a la vez exterior de él se daba con mucha fuerza para atraer sobre sí la manifestación, no solamente sobre sí, sino también sobre el pueblo, la manifestación del Señor. Y por eso la advertencia del Señor a los discípulos de Juan que no han comprendido el verdadero sentido del ayuno. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Ahorita están con el novio, ahorita caminan con él, ahorita reciben enseñanza de él, ahora comparten con él, son sus vecinos, pero llegarán días en que ayunarán. Las lecturas de hoy, como lo decíamos ayer, nos van marcando el paso de este tiempo, de lo que el mundo está viviendo por la ausencia del novio y lo que la Iglesia también está experimentando en ciertos sectores por la ausencia del novio. Y eso va a llevar a la humanidad y a la Iglesia en algún momento a tomar tanta conciencia de la necesidad de estar con el novio y de poder experimentar los frutos del esposo, que la Iglesia hará penitencia verdadera. No esta penitencia caricaturista de la que está denunciando Isaías, externa. No esta caridad de la que también nos advertía el Señor iniciando la Cuaresma, una limosna más populista, donde se enteren todos los medios de comunicación, donde sea tendencia en las redes sociales. No es la caridad que quiere el Señor, no es la penitencia que quiere el Señor. Él quiere una penitencia interior como lo está pidiendo la Iglesia hoy en la oración colecta. Una penitencia más dirigida al corazón del Padre, en el silencio, en la sencillez. Pero no a ese populismo que nos estamos acostumbrando incluso dentro de la Iglesia, a una moda de las redes sociales y tendencia de las redes sociales
como si eso fuese verdadera práctica de la caridad, cuando no lo es. Este pueblo me honra con sus labios, dice también el profeta Isaías, pero su corazón está lejos de mí. El Papa Benedicto XVI muchas veces hizo las veces de profeta, denunciando esta práctica externa de la fe dentro de la Iglesia. Y por eso las palabras del profeta Isaías están dirigidas a su pueblo, están dirigidas a los hijos de Jacob, están dirigidas a los herederos de Israel, que somos nosotros, la Iglesia Católica, el nuevo pueblo de Dios, la nueva Jerusalén, como nos lo advierte la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Este nuevo campo de Dios que necesita purificación. Menos mal el concilio no se escandalizó cuando se dio cuenta que esta iglesia era santa, pero que a la vez también era pecadora, y que por eso era un misterio, estaba dentro de un gran misterio, porque a la vez que es santa por su cabeza que ha sido santa, y aquellos que han imitado a la cabeza y que ya están en el cielo por su fidelidad a la cabeza que es Cristo, esta iglesia parece bella, a la vez en esta tierra esta iglesia también aparece opaca, oscura y necesitada de conversión, necesitada de cambio. Esa es la verdad más real para todos nosotros. Y por eso tenemos que suplicarle al Señor que no seamos sordos a su voz, que no pensemos que la purificación y la conversión y el cambio de corazón y la penitencia interior que Él está pidiendo es para los de afuera. A los de afuera el Señor los está preparando para otra cosa, para lo que ellos van a ver y tienen que ver en nosotros. Es a nosotros, su nuevo pueblo, esta Iglesia Católica a la que el Señor hoy está llamando a la conversión en cabeza del Santo Padre. Menos mal Él tampoco se ha escandalizado de ello y varias veces ha pedido oración porque Él mismo sabe que necesita conversión. Recen por mí, se lo escuchamos continuamente. Hace 3 o 4 meses decía en un mensaje dirigido a toda la Iglesia que el juicio para él y para los obispos iba a ser muy serio. Papa Francisco es muy consciente de esto y pedía oración para que él pudiera ser dócil al Espíritu Santo y obediente a él, porque el Papa sabe que él también vive en un riesgo constante de dejarse llevar por otros senderos, y eso no nos puede escandalizar a nosotros del Santo Padre. Al contrario, nos debe entusiasmar su ejemplo de humildad, que reconoce que Él también es vulnerable y que Él también está expuesto a la caída y por eso necesita la oración de todo el pueblo de Dios. Y empezando desde Él y siguiendo por los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, hasta el último bautizado, necesitamos convertirnos y hacer penitencia. Este no es tiempo para andar creyéndonos lo que no somos, o por lo menos para andar creyendo que estamos viviendo de una manera santa sin estarlo. Y además porque es una verdad que no podemos negarnos nosotros, que no podemos contradecir nosotros en nuestro interior. Por fuera podemos mostrar muchas cosas, pero adentro la conciencia nos dice que sí hay que cambiar, que hay que buscar la transformación y que no estamos viviendo correctamente, como el salmista hoy. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra la culpa de los demás. No, borra mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Hoy cuando hay tantas tendencias dentro de la Iglesia, no solo en la jerarquía, en la vida consagrada, sino en los mismos laicos, a vivir en un perfeccionismo falso,
en una caricatura de santidad, como si no tuviéramos que cambiar, como si no tuviéramos que vivir en este camino de penitencia y de restauración interior. Se ha ido apoderando un espíritu muy legalista de varios miembros de la Iglesia, donde nos ufanamos y hacemos comerciales de una santidad falsa, de una fidelidad a Dios falsa, solo externa. Y por eso el Papa Francisco también desde el inicio de su pontificado lo advertía, que no podíamos vivir un cristianismo de maquillaje. Hay un libro muy fuerte de él, pero además es muy valiente haberlo hecho, que se llama La fuerza de la vocación, y es una entrevista dirigida por el Papa, dirigida por alguien que ahora es obispo, con el Papa Francisco, hablando de la realidad en la vida consagrada y aún en la vida sacerdotal. Y en ese libro, a grosso modo, el Papa expone cómo muchos de los sacerdotes, de los mismos obispos, los miembros de la jerarquía, los diáconos, los religiosos y las religiosas, nos vamos dejando contaminar y vamos cayendo en esa tentación de vivir una vida cristiana de maquillaje, que solo es una caricatura también, como lo llamaba el Papa Benedicto XVI. Y como lo hizo también de una manera profética y valiente en ese Via Crucis del 2005. Cuando decía, hablando de nuestras celebraciones eucarísticas, que muchas veces son culto externo. Y eso que hemos vivido muchos de nosotros se le ha pegado y contagiado a muchos laicos, porque la misma celebración eucarística se ha convertido en muchos en mero culto externo, no del corazón. Y es allá donde el Señor nos está llamando, a vivir una penitencia del alma, del corazón, a tener un convencimiento interno de que cada uno, de manera personal, tiene que empezar esta cuaresma bien empezada, comenzando a pedirle perdón al Señor y llegando a esa pobreza de espíritu, donde tiene la necesidad cada corazón solamente del Señor y nada más que de Él. Porque alcanzamos a llegar a la pobreza espiritual cuando Dios, cuando el Señor se convierta en la única y más fuerte necesidad de nuestro corazón. Cuando no es Dios y son las criaturas, entonces todavía no estamos haciendo un camino de penitencia interior, estamos haciendo una satisfacción egoísta, prioritaria a nosotros, subjetivista, pero no hacia Dios. Porque uno puede valerse también de las prácticas rituales para hacer un viaje a su interior y teniendo como fin su propio ego. Hacerlo todo para exaltar el ego, para exaltarse a sí mismo, para satisfacerse a sí mismo, para engrandecerse a sí mismo. Lo escuchamos hoy a través de Isaías, que ese tipo de ayunos no le satisfacen al Señor, porque buscan su propio interés. ¿Cuántas veces convertimos la misma Eucaristía en un instrumento para nuestros propios intereses? Padre, voy a ir a 9 misas seguidas porque necesito encontrar un trabajo. Ese no puede ser el fin de asistir a la liturgia eucarística. Yo vengo a la Eucaristía a darle gracias a Dios, a alabarlo por lo que Él es, a engrandecer la gloria de Dios, aunque ya en sí misma es grande, pero soy yo el que doy testimonio de que Dios es omnipotente. Voy a hacer 30 misas seguidas para ver si de pronto puedo hacer este negocio. Prácticas que buscan solamente sus propios intereses y no la alabanza y la adoración de Dios nuestro Señor. Voy a hacer este ayuno y lo voy a hacer, Padre, solamente con agua, para ver si de pronto logro tener a mi San José aquí en la tierra o a mi María en la tierra. No.
La Eucaristía tiene un fin en sí misma y es Dios, es la alabanza, el reconocimiento de Dios como nuestro Padre, como la única fuente del amor. Lo demás llega por añadidura: la salud, la casa, el San José o la María. Y por eso el Señor nos advierte en el Evangelio: busquen el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas se les dará por añadidura. Al contrario, la justicia que nos pone a practicar al Señor es darle de comer al hambriento. Y cuando el que da de comer al hambriento no tiene y le hace falta hasta para alimentarse a sí mismo y da ese alimento, a eso se le llama verdadero ayuno. Porque no es una caridad de lo que sobra, es de lo que hace falta para vivir. No es una limosna de lo que sobra, como pone el ejemplo el Señor de aquella viuda en el Evangelio que se acercó en medio de un grupo ostentoso de gente que iba a echar a la alcancía del templo y echaba sumas de dinero altísimas, pero esa mujer dio menos que todos ellos en cantidad, pero dio más que todos ellos en calidad, porque lo que echó le hacía falta para vivir, lo necesitaba ella. En cambio los otros dieron de lo que les sobraba. Por eso la conversión que nos está pidiendo el Señor y la pureza del corazón es una pureza que necesita fundamentalmente de Él, tenerlo a Él. Porque si el sentido de nuestras prácticas no es Dios, después estaremos reclamándole a los demás. ¿Y yo qué hice esto contigo y tú por qué no lo haces conmigo? Y puede que eso ni se dé exteriormente, puede ser hasta interiormente. ¿Qué quiere decir? Que esa práctica no fue hecha por Dios. Yo pensé que lo habías hecho por Dios. Porque si lo hicieras por Dios, le estuvieras esperando todo de Dios, no de los hombres. La donación sacerdotal que nos pide el Señor a los sacerdotes es en atención a Él, porque además el tiempo ni siquiera es nuestro. Y es una tentación constante que tenemos los sacerdotes, yo el primero, a manejar nuestro tiempo a nuestra manera y bajo nuestros propios intereses, para buscarnos a nosotros mismos. Es que yo también necesito descansar, es que yo también necesito. Y si miramos al sumo y eterno sacerdote, ¿cómo se entrega por las almas? ¿Cómo se da por las almas? En la última cena sabía que Judas lo iba a traicionar y allí terminó de entregarse hasta el extremo. A los pies se le postró a servirle y a hacerlo con todo el amor. Y con un beso viene y lo entrega. Y por Judas se entregó en la cruz. Y por Judas le dijo al Padre en Getsemaní: que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Y qué recibió? Se llevó a 3, a ver si de pronto lo consolaban, porque eran los 3 más íntimos y estaban dormidos. Y sin embargo volvió allá donde el Padre a decirle: hágase tu voluntad y no la mía. ¿Queremos aprender la caridad? Hay que mirar a Dios, hay que mirar a Cristo. Y por eso en la Iglesia hay tanta enfermedad de egoísmo, de individualismo, de propios intereses, y por eso un corazón así se enferma, porque no le encuentra sentido a nada, porque termina fastidiándose y cansándose de todo. Existimos para darnos. Y ese es el ayuno, la penitencia y el sacrificio que el Señor quiere en esta vida. No para que andemos exaltando y alimentando el propio yo. Me hicieron, no me hicieron, me dijeron, no me dijeron, me tuvieron en cuenta, no me tuvieron en cuenta. Eso se llama puro amor propio.
Y hoy nosotros decidimos a quién le servimos, si al Señor, a nuestro ego. Porque si decidimos servirle al Señor, la vida comenzará a encontrar sentido y se vuelve bien dinámica, porque el hombre, entre más da por Dios y por los demás, dentro está el Espíritu Santo enriqueciéndolo más y más. A quien más da, dice San Agustín, más ensancha y más abre la capacidad de recibir, y a ese más le da el Espíritu Santo. En la iglesia, en el cielo, todos los santos no participan de la misma intensidad de gloria, porque en realidad sí hay unos que fueron más osados que otros y más generosos que otros. Todos fueron generosos y quisieron dar al tope. Hubo unos que creyeron más y dieron más. Un San Pablo, por ejemplo. Pero vayamos a la Virgen. Esa sí fue hasta el extremo. Por eso a ella la miramos y no la encontramos satisfaciendo su ego. Y no crean que no le costó, también le costó, porque si Cristo asumió esta naturaleza humana dañada, que reclamaba cosas para sí, no crean que la Virgen no participó de eso, siendo inmaculada, porque si no, no sería un ejemplo de esperanza para nosotros. Lo que pasa es que no se dejó ganar de eso. Este corazón es tan posesivo, y cuando se vuelve posesivo se hace arbitrario también, y por eso hay que darle duro al ego. Padre, es que yo necesito ser amado, porque si yo no me siento amado o amada, pues imagínese yo cómo puedo vivir. Maravilloso que te des cuenta de eso, estupendo. Estás llegando a la pobreza de espíritu. Pero no busques ese amor en las criaturas. Búscalo en el Señor. Y te lo va a dar en plenitud y va a alcanzar tanto, 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 que podrás dar y dar y dar y dar y no necesitarás nada a cambio. Porque ya sabes dónde está el a cambio que necesitas, que es la única fuente. Cuando la mujer samaritana se dio cuenta que ese pozo, que significaba un vínculo religioso, es decir, un vínculo con la promesa hecha a Jacob, cuando ella se dio cuenta que por ahí podía encontrar algo de Dios, así se acordara de ella un poquito, ¿sabe qué hizo Dios? Le respondió mandándole la fuente, el manantial, para que nunca volviera a tener sed. Porque ella se lo dice a Jesús: ¿acaso tú te crees más que nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo? Es que Dios le había hecho una promesa a Jacob, y el único vínculo religioso con Jacob que les quedaba a ellos era ese pocito, porque al templo no los dejaban ir. Los samaritanos ya no, y eran hermanos de los judíos, pero no podían subir al templo porque eran tan pecadores que no tenían derecho a lo que sí tenían derecho sus hermanos del sur. Y ella se aferró a una promesa de Dios hecha a Jacob y no se dejó quitar esa certeza de que ella también era hija de Jacob. Y todos los días allá a ese pozo, dele. Incluso llegó a una hora muy dolorosa, que era el mediodía, donde el sol sofoca de manera más intensa, pero no se despegó de esa migajita que quedaba para untarse ahí de Dios un poquitico, a ver si se acordaba un día de ella. Ya no quería, porque tenía 5 maridos y ella lo sabía, que el que tenía tampoco le estaba dando nada. Por eso llegó a una pobreza absoluta y descubrió que el único que podía sacarla de todo eso
Era Dios que le había hecho una promesa a su padre Jacob y ella se consideraba todavía hija de su padre Jacob, así los judíos, sus hermanos, le dijeran otra cosa diferente. Y a mediodía llegó la fuente que calmó su sed. Si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías y él te daría agua para que no volvieras a tener sed. Dame de esa agua. Y Jesús le provoca más el hambre. La provoca más para que pida más. Porque es que el que cree y pide más, ese recibe más. Ve y llama a tu marido. No tengo. Por lo menos ya es consciente de que todas esas seguridades que tenía no le sirvieron para nada. Esa mujer ya estaba yo creo que el nivel de depresión, si un psicólogo la cogiera hoy para diagnosticarla, o un psiquiatra, sí, le pondría, sí, como diagnóstico, bueno, ya no recuerdo cómo se dice eso, pero el diagnóstico que le daría en psiquiatría sería el más elevado, al nivel más alto de la desesperación psíquica. Sí, ya no tengo. Bien lo has dicho, porque todo lo que has tenido no ha servido para nada y que tienes tampoco. Veo que eres profeta, pero porque ella esperaba el cumplimiento de la promesa. Ustedes los judíos dicen que solamente en Jerusalén se puede adorar y allá se puede encontrar a Dios y por allá va a llegar el Mesías. Pero yo tengo la esperanza de que cuando Él venga nos lo explique todo. Y después de decirle que no era ni en Jerusalén, ni allá en ese monte, que había una adoración más grande, que era en espíritu y en verdad, y que así que sí quería ser adorado el Padre. Yo soy el Mesías, el que está hablando contigo, el que has esperado. Y la transformó. ¿A quién buscamos nosotros? Como le pregunta a Jesús a María Magdalena, ¿a quién buscas? Si es al Señor, si es a Dios nuestro Padre, verdaderamente es a Él, es su amor, ¿por qué lloras? Le pregunta el Señor. ¿Lloras porque no me tienes o lloras por otra cosa? ¿Lloras porque tu ego está herido y te lo lastimaron? ¿O porque sientes la ausencia de mi presencia y la necesitas? Pureza de intención. ¿Por qué sufres? ¿Por qué lloras? ¿Por qué has sufrido y te has desgastado buscándome como esa mujer samaritana? ¿O por qué has buscado otras cosas? ¿O me buscas con otros intereses? ¿Por qué lloras? Los sufrimientos que tú tienes hasta hoy han sido porque verdaderamente estás buscando al Señor y lo buscas con toda el alma y con todo el corazón, y eso te ha acarreado sufrimientos por buscarlo a Él, o porque nos buscamos a nosotros mismos. Es hora de sincerarnos con nuestro corazón, y si no lo hemos hecho rectamente, es la oportunidad más grande de decirle al Señor: ¿dónde estás? Si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, porque estoy buscando al Señor y lloro por Jesús de Nazaret, porque sentí que lo perdí y lo quiero volver a encontrar, como la novia del Cantar de los Cantares. Antes, cuando se sentía segura, no hacía penitencia y no se quiso levantar, porque era de noche, hacía frío y además ya se había purificado y de pronto se contaminaba. Y apenas se dio cuenta que era él el que había pasado, porque lo vio por la silosía, ahí sí no le importó que se hubiera purificado, que estuviera haciendo frío, ahí sí salió corriendo, y cuando abrió la puerta ya no estaba. Ya que tuvo que sufrir para volverlo a encontrar,
No crean que solamente es del capítulo 5 al 8. Eso fue más grande. Eso fue más largo. ¿Dónde está? Y no dormía. De en la noche y en el día lo buscaba. Ahí decía penitencia. Y así le fue purificando el Señor la intención, para que lo buscara solamente a Él. Y cuando lo encontró, lo agarró y dijo: ay sí, yo no lo voy a volver a soltar. Que me quiten la vida, que me quiten todo, que lo pierda. Antes no lo quise entregar, ahora si me lo quieren quitar, que me lo quiten. Lo que tengo, todas las seguridades, pero a Él no lo entrego. Esta cuaresma es bellísima, porque el Señor nos quiere llevar a descubrir cuál es el verdadero objeto de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestro amor. Es Él y nada más que Él. Y es lo que afuera el mundo quiere ver en la iglesia. Cuando el mundo comience a verlo, el mundo va a salir corriendo por atracción a la iglesia. Pero mientras no vean en nosotros esa búsqueda radical por el Señor y total, no van a creer. Por eso démosle gracias al Señor, que nos la pone tan clara y nos invita de una manera tan sencilla a radicalizarnos por Él, por su amor, por sus intereses y no por los nuestros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.